recordó informar de su situación. Afortunadamente, el capitán recibió el mensaje a tiempo y canceló la activación del arma nuclear. Después, el capitán ordenó al centinela remolcar el barco hasta la torre. Pronto pudo ver con sus propios ojos la gran cantidad de suministros a bordo. Se preguntó, desconcertado, por qué estaban los víveres y, sin embargo, no había rastro de la tripulación. Para descubrir la verdad, descargó el registro de navegación y trazó con lápiz la trayectoria del barco de relevo. Finalmente, el capitán descubrió algo espantoso. En realidad, el barco de relevo había llegado cerca de la torre tiempo atrás, pero había sido guiado a una posición equivocada. Eso le hizo darse cuenta de que en el equipo de 4 hombres había un espía. Mientras tanto, el centinela estaba emocionado, pensando que por fin podrían irse. Pero, para sorpresa de todos, el capitán ordenó desmontar todas las piezas del barco y dijo que, hasta que llegaran los soldados que lo reemplazarían, nadie podía abandonar su puesto. A continuación, decidió volar aquel barco por los aires. Uno de los miembros del equipo se enfureció por completo, pensaba que el capitán estaba buscando su propia muerte, porque aquel podía ser su única oportunidad de volver a tierra firme. Inesperadamente, al segundo siguiente, el capitán le disparó en la oreja. Al ver eso, otro soldado no tuvo más remedio que detonar el enorme carguero. Sin embargo, las acciones del capitán provocaron la indignación general. Amy aprovechó el momento y golpeó al capitán enloquecido, dejándolo inconsciente. Entonces, todos encerraron al capitán en el almacén. Amy también aprovechó la oportunidad para tomar la llave que el capitán usaba para controlar las armas nucleares. A la mañana siguiente, el centinela fue a llevarle comida al capitán. Le preguntó por qué había hecho volar el barco de relevo. Para su sorpresa, el capitán reveló un secreto. Aquel barco había aparecido en el radar hacía 3 meses, pero justo cuando estaba a punto de llegar a la torre de vigilancia, cambió repentinamente de rumbo y se quedó detenido en la ruta equivocada. Eso demostraba que alguien les había enviado coordenadas falsas, y que entre los 4 había, sin duda, un traidor. El capitán sospechaba que el traidor podía ser Amy o el calvo. Por eso había destruido el barco, para impedir que el espía escapara. Pero el centinela no creyó ni una palabra de lo que decía el capitán. En ese momento, el calvo, aquel que había recibido el disparo en la oreja, finalmente mostró su verdadera cara. Agarró a Amy por el cuello y le arrebató la llave del arma nuclear. Planeaba activar el arma y destruir por completo la torre de vigilancia. Era evidente que en ese momento el calvo había perdido toda esperanza en la vida. En medio de la crisis, el centinela llegó justo a tiempo. Intentó convencer al calvo de que se calmara, y sorprendentemente, el calvo detuvo sus movimientos. Resultó que no sabía que para activar el arma nuclear aún se necesitaba una última contraseña. Justo entonces, el capitán escapó saltando por la ventana del almacén. Pero estaban rodeados por un océano infinito. ¿A dónde podía escapar? Al día siguiente, el centinela fue a recoger la red de pesca como de costumbre. Para su sorpresa, encontró una mano humana colgando de la red. Rápidamente tiró de ella hacia arriba, y para su horror, dentro de la red estaba el cuerpo del capitán que había desaparecido misteriosamente. Lo más aterrador era que el capitán tenía un agujero de bala mortal en la cabeza. En ese instante, el centinela recordó lo que el capitán había dicho antes, que entre ellos había un traidor. Al principio, el centinela no le creyó, pero al ver el disparo en la cabeza del capitán, no tuvo más remedio que aceptar que lo que el capitán decía era verdad. El centinela corrió a contarle todo a Amy, y decidió ir al lugar donde había sido destruido el barco de relevo para buscar pistas. Justo en ese momento, el calvo apareció y se ofreció voluntariamente a acompañarlo. Eso hizo que el centinela comenzara a sospechar de su identidad. Para descubrir la verdad, buscó los archivos de servicio del calvo, y efectivamente encontró información que revelaba que padecía una enfermedad mental. Así fue como el centinela llegó a la conclusión de que el calvo era el traidor. Tras enterarse de eso, el centinela empezó a preocuparse por la seguridad de su novia, Amy. Ansioso, tomó los binoculares y observó la situación de ambos. Poco después, una pequeña embarcación apareció en el mar. En ella solo quedaba una persona. Pero, para su sorpresa, quien regresaba era Amy. Aunque Amy explicó que el calvo había caído al agua por accidente, el centinela ya conocía toda la verdad. Esa noche, mientras Amy dormía, el centinela revisó los registros de guardia del día en que había llegado el barco de relevo. Y, como sospechaba, descubrió que la persona de guardia esa noche era Amy. A la mañana siguiente, Amy notó que el centinela había desaparecido. Tomó el transmisor y trató de comunicarse con él, pero no obtuvo ninguna respuesta. Fue entonces cuando comprendió que algo muy grave estaba ocurriendo. Corrió desesperada hacia la sala de control, y aunque allí encontró al centinela, ya era demasiado tarde. Él había activado el sistema de autodestrucción de la torre. Al ver que ya no podía ocultar la verdad, Amy decidió confesar su verdadera identidad. Resultó que Amy sí era una espía. La noche en que llegó el barco de relevo, ella desmontó en secreto el dispositivo de localización de la torre, y desvió el barco hacia una ruta equivocada. Luego, aprovechando la densa niebla del mar, asesinó silenciosamente a los 4 soldados del relevo. Lo hizo para quedarse en la torre y obtener las llaves del arma nuclear. Aunque en ese momento Amy mostró una expresión de tristeza y arrepentimiento, el centinela ya no confiaba en ella. Sin vacilar, presionó el último botón, y en ese instante, el mundo entero quedó en silencio. Pero, para sorpresa de todos, la torre ni siquiera tenía armas nucleares. Todo había sido un invento destinado a disuadir a las naciones enemigas. Así terminó una supuesta crisis nuclear. Sin embargo, ahora los dos no tenían manera de irse, porque ya no quedaba ningún barco disponible. No les quedó más remedio que reconciliarse y vivir juntos una vida feliz, sin vergüenza ni pudor. Por si alguien quiere saber, esta película se llama Last Sentinel.